Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros otra vez. Estamos aquí en nuestro canal de YouTube y el día de hoy estoy con mi amiga Gloria Bird. Ella es una nurse practitioner aquí en Tennessee. Nos conocemos ya algunos años y ha sido una bendición conocer y mirar tu trayectoria porque he podido ver desde lejos cuánto ha crecido Gloria y todas las cosas emocionantes que han sucedido en tu vida. Creo que en este momento tú estás tocando muchas mujeres, estás ayudando a muchas mujeres y hombres, no solamente mujeres y hombres, así es que estoy súper contenta de tenerte aquí conmigo el día de hoy y quiero hablar de tantas cosas, tengo tantas preguntas, pero gracias por venir y cuéntanos quién es Gloria, de dónde es. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a venir a charlar un poco de lo que hacemos en Metro MedHealth. ¿Quién es Gloria? Bueno, soy nacida en Uruguay, nací en Montevideo, Uruguay, y me vine a estudiar a Christian Brothers University cuando tenía 18 con el apoyo de mis padres y una beca académica. Después conozco a mi esposo Richard en esos años y decido emprender en una carrera de enfermería que termina en la Universidad de Memphis con una maestría en lo que acá le decimos Nurse Practitioner, que es un término que en Latinoamérica no existe, No. pero básicamente somos enfermeras con una maestría que podemos ejercer medicina en nuestra especialidad. En mi caso, mi especialidad es la parte de medicina familiar, pero siempre tuvo un enfoque dentro de lo que era la salud femenina. Cuando era enfermera de piso trabajaba en maternidad, en cuidados neonatales también, y después de ahí paso a la parte, digamos, lo que le decimos acá outpatient, que es en una clínica, a trabajar como coordinadora de la parte de obstetricia y ginecología de una clínica bilingüe latina. Chévere. ¿Y cuánto tiempo toma ser una nurse practitioner aquí en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo de Bueno, medicina? ¿Cómo es eso? lleva varios años. Primero, son 4 años de lo que sería la licenciatura en enfermería, que se puede dividir en 2 partes, en lo que le decimos el RN, los primeros 2, y el BSN, lo que son los otros 2 agregados. Y después son 3 años de maestría dentro de tu especialidad. Así como existen nurse practitioners de medicina familiar, existen de, por ejemplo, psiquiatría, lo que le decimos acute care, que son las que trabajan en el hospital, en cuidados intensivos, etcétera. Tenemos pediatría, muchas ramas, dependiendo de la especialidad de uno. Pero lo que cabe destacar es que generalmente no haces los 4 años y haces los otros 3 seguidos. Muchas de las universidades requieren que tú tengas experiencia laboral como enfermera antes de entrar a una maestría. En mi caso, yo trabajé antes de mi maestría casi unos 10 años como enfermera, Oh, wow. antes de hacer la maestría. Muchísimos años en medicina. Muchísimos años. Chévere, muchas historias. Y estás casada con un americano Sí. y comparten los 2 idiomas en la casa, tienen niñas, cuéntanos de Sí. ellos. Tenemos 2 niñas, Olivia y Siena, chiquitas, de 6 y 3. Y sí hablamos los 2 idiomas, no voy a mentir, predominantemente el inglés, pero siempre intentando introducir el español. Y es nuestro objetivo, obviamente, que sean bilingües, ¿no? Y que sepan hablar los 2 idiomas, Sí. aunque a veces se resisten un poco, Sí. pero van aprendiendo de a poco y yo creo que lo van a apreciar y aprender más cuando sean un poquito quizá más grandes. Sí, es una bendición que sepan desde chiquitas los dos idiomas. Qué chévere. ¿Y viviste aquí desde los 18 años? ¿Y desde los 18 años te quedaste? ¿No volviste? ¿La idea era quedarse a estudiar aquí toda la universidad? No, mi idea nunca era quedarme, mi idea era posiblemente irme a estudiar medicina al Caribe, pero conocí a mi esposo, entonces El los romance. planes cambiaron porque además sobre todo acá para estudiar medicina, si tú no sos residente, si tú no sos ciudadano, es increíblemente difícil, entonces opté por estudiar enfermería como un backup plan, por decirlo, y la verdad que ¿no? Siempre, a veces la vida nos da sorpresas y terminé en una profesión que me encanta Que te encanta, y que no cambiaría por nada. No. Y es para mí importante entender que a veces la vida pasa, los cambios pasan y hay que aceptarlos en vez de quedarnos fijos, ¿no? En la idea de, ay, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro? Hay que moverse para adelante, ¿no? Sí, ajá. Y mi carrera me abrió muchas puertas, me quedé, me encantó trabajar en el hospital
muchos años, conocí a un montón de gente. En esos años, honestamente, que estuve en el hospital, estuve un poco aislada de lo que sería la comunidad latina, porque Me no hay pasó. enfermeras latinas, somos muy pocas. Es más, de la Universidad de Memphis, yo fui la primera latina en graduarme de la maestría de Nurse Sí, Practitioner in Family sí. Medicine. De la Universidad de UT ya había alguien que se había graduado anterior a mí. Pero sí, me quedé y hice mi carrera acá y no tengo ningún arrepentimiento de cómo se No, desarrollaron no. las cosas. Sí, se extraña, yo creo que se extraña el país de uno siempre, pero uno sabe que acá es donde uno debe estar y donde los planes desde el principio Dios tenía estos planes y aquí estamos y qué chévere que podemos ver nuestros hijos creciendo aquí y Sí. haciendo sus cosas. Se extraña la comida Claro que sí, se y la extraña la familia. comida, la familia, pero gracias a Dios mis padres vienen a visitarnos mucho, Ujú. nosotros vamos todos los años, o sea, porque también es muy importante para mí que mis hijas entiendan de dónde soy, mi cultura, cómo somos un poquito diferentes Sí, sí, sí. que el americano y que abracen esa cultura que tenemos como Ujú. latinos. Sí. Entonces, para mí eso es muy importante, entonces por eso yo siempre mantuve mi contacto con mis amigas en Uruguay, con mi familia en Uruguay. O sea, no fue que me vine para acá y me desconecté Sí. y me Ujú. asimilé a la cultura americana y me olvidé de dónde vengo. No, Ujú. yo siempre digo, los que queremos a nuestro país nunca nos olvidamos de dónde venimos Claro, y sí. apreciamos venir de nuestros países, porque creo que ser latino te da una resiliencia que no todos tienen. Ujú. Entonces, creo que es una bendición. Sí, sí, Este, es una bendición y además venir a un lugar donde todo es diferente, nada es lo mismo, no solamente el idioma, porque sí, el idioma y aquí en el sur un poquito más difícil, ¿no? Con Totalmente, su acento con el acento. diferente. Entonces te toca aprender nuevas cosas, la vida es diferente, la gente es diferente. Entonces creo que nos convertimos en unas personas que sabemos que queremos trabajar y sabemos que queremos ayudar a este país que queremos tanto, ¿no? Con Ujú. este tema de migración, nosotros sabemos que el hispano ha dado mucho por este país y sí, en mi caso siempre quiero que lo mejor suceda para este país. Así es que qué chévere que podamos dar un poquito. Y nosotros, bueno, yo siempre le digo al americano que me pregunta, yo soy de Sudamérica y de Sudamérica somos tan distintos, Claro que tan sí, claro diferentes. que sí. Los hispanos somos diferentes en cada uno de nuestros países, ¿no? Claro que sí. Y Entonces, tenemos, como yo siempre digo, como un hilo conductor que nos une, porque todos ujú, hablamos español, todos tendemos a ser más cariñosos, más, mm, de cierta manera, muy alegres, ¿no? ujú, Por lo general somos ujú, gente muy alegre, pero claro, tenemos, sí, diferencias culturales muy grandes. No es lo mismo ser ujú. de México, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, Uruguay, No, Ecuador, Chile. sí, Todos tenemos nuestras culturas, sí. pero creo que sí existe ese hilo conductor Ujú, que uno se aferra mucho a sus mm, amistades latinas y uno sí. como que yo siento cuando uno está acá abraza un poco Ujú. la cultura de otros. Uno empieza, por ejemplo, no, a mí me pasa que a veces uno cocina recetas de otros países, que por ahí si estuviera en Uruguay Sí, no seguiría con mi hubiera, misma sí. cocina de siempre, pero como que uno sí se vuelve como un poco más cultural y Sí, aprecia la diverso, cultura sí, la de las otras diversidad. culturas latinas, ¿no? Sí, Que hay sí. en Latinoamérica y en Centroamérica. Sí, qué Ujú. chévere. Nosotros hemos estado aquí también 14 años y es súper chistoso porque tú dices que llegaste acá y eras la única. En mi Siempre. pueblito de la misma manera, en mi pueblo no había latino, casi nada de latino, entonces nosotros éramos las únicas y fue súper chévere porque la gente quería conocer, quería saber qué hacen, qué comen, qué no comen. Y eso fue súper bueno y a ti también igual, ¿no? Sí, Viniste y... yo siento que cuando llegué en mi universidad, literalmente la cantidad de latinos que había, en ese entonces éramos 5. Y después yo siempre hago la broma de que eran 2 venezolanos, un mexicano y yo. No había, y a ti no te conocía, pero digo, Ajá. no había nadie más, Sí, no. literalmente. Y la comida latina, lo que había era un par de restaurantes mexicanos. No había lo que hoy conocemos, ¿no? Como tiendas Sí, internacionales. Ahora, hoy por hoy en Memphis uno encuentra comida de varios sí. lados de Ujú. Latinoamérica, cuando antes
No, plátano verde tenía que esperar, pero para irme a Miami a comprar. No, o por ejemplo empanadas. Uno nunca encontraba empanadas ni tapas empanadas. Ahora vamos al mercado internacional y uno encuentra empanadas. Por ejemplo, morcilla, que le gusta comer a mi esposo. Antes no había nada de eso. Con suerte uno podía irse al mercado internacional en la Winchester y capaz encontrabas un kilo de dulce de leche el mes que había. Pero hoy por hoy uno... vamos al Farmers Market en Córdoba y encontramos... yo no tomo mate, ¿no? Lo gracioso es que mi esposo toma mate. Yo no tomo mate como uruguaya. Tú le has dado un montón de... Mi papá toma mucho mate y a él le gustó, entonces siguió tomando. Pero a lo que voy es ahora hay yerba, todas las yerbas que toman en Uruguay, ¿no? Y en Argentina para el mate y en Paraguay también. Hay en el Farmers Market. Antes todo eso no existía acá. Estábamos muy aislados. Claro. Qué chévere. ¿Y qué es lo que le gusta hacer a Gloria en un día a día? A pesar de que Gloria trabaja mucho. Además de trabajar. Es mamá, trabaja, es esposa. Exactamente. ¿Tienes además tiempo para un hobby? A veces me lo pregunto, pero no, me encanta, por ejemplo, leer. Siempre me encantó leer. Eso es uno de los hobbies que yo puedo decir que mi madre fue de las que me lo inculcó. Me encanta la lectura. A veces no tan recreativa ahora es más generalmente de trabajo y de estudio, pero la disfruto. Obviamente me encanta pasar tiempo con mi familia, o sea, como te estaba contando, que hoy fuimos a ver al cine, a ver Zootopia, pero me encanta, por ejemplo, hacer manualidades con mis hijas, o sea, y sobre todo la más grande ahora está le encanta el arte y le encanta, y eso fue algo que a mí también creciendo me encantaba pintar, me encantaba hacer pulseritas, hacer collares, siempre tuve como una beta muy creativa, entonces me encanta poder explorar eso con mi hija. Ahora, eso lo disfruto un montón. Ahora. Qué bueno, qué chévere. A veces creo que les podemos dar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un poquito de lo que nosotros crecimos haciendo y un poquito de lo mejor de aquí, y ellos tienen lo mejor de los dos mundos. Así es que es bueno. Y yo he visto, me encanta hablar contigo porque hablamos de medicina, pero tú eres una persona a la que la medicina es una pasión. Y porque la medicina es una pasión, tú logras explicar la medicina de una forma muy coloquial, muy abierta, y yo digo, wow, ¿aprendí qué? Entonces, es súper bueno porque se nota que la medicina es tu pasión. ¿Es tu pasión la medicina? Yo creo que sí, sobre todo, y la parte de que me encanta pensar es cómo hacer que alguien tenga la mejor experiencia, número uno, pero pueda mejorar su calidad de vida. Eso es lo que más me encanta de mi trabajo, ¿no? O sea, es que por ahí tenés una paciente que se sienta enfrente tuyo y te dice, me siento horrible, como tuve una paciente de 70 años la semana pasada que me encantó porque vino hace 3 meses, empezó a trabajar conmigo y cuando se sentó enfrente de mi escritorio me dijo, me siento horrible, no duermo, estoy de mal humor, estoy irritable, me dice, y se reía porque decía, y eso que vivo sola, me dijo, porque era viuda, pero igual me dijo, me siento horrible, y bueno, y entonces hicimos un balanceo hormonal extenso y volvió a las 3 meses, se sienta y le digo, bueno, ¿y cómo estamos? Yo pensando que me iba a decir, bueno, esto mejoró, esto quizá hay que trabajar más, y me dice, me siento alucinante. Y yo medio que me reí porque dije, ok, y ella sonriente, y me dice, imagínate que ahora hasta novio tengo. Me dice. Y entonces me empecé a reír, pero ella me dijo, no, realmente estoy durmiendo mejor, estoy de mejor humor, tengo más motivación. Y esos pacientes son los que te encantan, o no que te encantan, pero digo que te dan satisfacción de que sabes de que estás haciendo un buen trabajo para tus pacientes, porque además ella va a tener una mejor calidad de vida a largo plazo, menos osteoporosis, menos depresión, etcétera, menos resistencia a la insulina. Sí, me encanta la medicina y me encanta explicarle a los pacientes en términos sencillos qué es lo que estamos haciendo. El paciente tiene que entender lo que estás haciendo. Si le hablas por arriba al paciente, de nada sirve, porque nunca van a seguir siendo tu paciente, ¿no? Porque, ok, yo siempre digo, para eso pueden ir al médico común que les hable por arriba y les diga toque sí y nadie cuestiona nada, porque esa es otra cosa que yo noto en la profesión, es que los profesionales médicos se ofenden cuando los cuestionan, ¿no? Y a mí eso me parece
por decirlo de una manera un poco mediocre. Si tú sabes lo que estás haciendo, al revés, el paciente tiene todo el derecho a preguntarte, a cuestionar, a decir, mirá, yo leí esto, ¿me lo podés explicar? Si tú sabes lo que estás haciendo, tú puedes explicarle por qué eso sí o por qué eso no. A mí me pasa, por ejemplo, vienen muchas pacientes de balance hormonal con unos exámenes súper complicados, súper complejos, súper caros. Claro que los hacen porque están desesperadas, ¿no? Claro. Entonces, mi trabajo es explicarles, hey, este test en realidad es básicamente predatorio, o sea, porque lo hacen para gente como tú, pero no nos agrega nada a la hora de generar un tratamiento, ¿no? Entonces, esas son conversaciones que hay que tener con el paciente, y a veces conversaciones difíciles, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan a alguien, ¿no? Te ventajeó, por decirlo alguna cosa. Pero para mí es sumamente importante tener conversaciones abiertas, basadas en la ciencia, siempre lo digo, porque hay mucho TikTok, hay mucho... Ay, no. Sí, hay mucho, ¿no? Mucho que te vendo 20 suplementos y vas a pasar por la menopausia bárbara. Y entonces es importante tener una conversación abierta sobre esas cosas que ellos ven en las redes sociales, etcétera, y poder explicar de manera científica esto es lo que sabemos que tenemos que hacer. O a veces está bien decir... Me pasa a mí a veces que me preguntan, yo le digo, mira, esa realmente no es mi especialidad, no es lo que yo hago. Yo siempre hago la broma, ¿no? De que si tú te quebras un hueso, por ejemplo, yo no soy la persona que tú tienes que venir a ver, porque probablemente no sé qué decirte de ese rayo X, porque yo no miro un rayo X de un hueso roto hace 6 años. Claro. Entonces, cada uno tiene su especialidad y es importante también decir cuando no sabemos algo que el paciente nos trae, decir, no es lo mío, no es algo que sé, ¿no? Eso es para mí increíblemente importante. Y los pacientes responden de una manera súper favorable cuando tú tenés una conversación abierta y les decís esto sí, esto no. Y creo que en vez de enojarte, ¿no? Una de las cosas que hemos hablado, y tú y yo no vivimos en nuestros países hace mucho tiempo, entonces no es que hemos estado en el doctor en nuestros países en muchos años, pero lo que yo he visto aquí en los Estados Unidos es que no tienen el tiempo. Y tal vez no porque no quieren, sino por hay tantas cosas que no les permiten tener el tiempo. Exacto. Y sentarse en tu consultorio es tan... es diferente porque tú no solamente tú te tomas el tiempo de, a ver, ¿por qué estás sintiéndote de esa manera? Cosas que no tienes tiempo, porque hay veces que una persona, como tú dices, estaba triste, estaba de mal genio, y a veces uno dice, sí, pues es que ya el clima, el frío, uno se pone enojada, y no, pues yo no estoy feliz porque no tengo novio, cualquier cosa. Y llegan a donde ti y dices, chuta, no he estado loca. No, exactamente, eso es lo que muchas me dicen. Me dicen, pensé que me estaba volviendo loca. Sí. Y le digo, no estás volviéndote loca, estás simplemente perimenopáusica. Exacto, porque es importante que puedas decirle, a ver, qué es lo que te está pasando, cómo te sientes, te gusta esto, no te gusta, qué es lo que... Entonces, medicina es mucho más que solamente sentarse y hablar, y eso es lo que me encanta de sentarme contigo y poder hablar de medicina, de salud, de los niños, de la comida. Y yo te soy honesta, yo creo que el crédito que tengo que dar con respecto a siempre escuchar al paciente se lo doy a mi mentor, el doctor William Rodney, que él siempre me decía, con el 90% es escuchar al paciente y ahí ya sacas el diagnóstico. Él siempre decía eso, decía, no es sobre test más caros o miles de exámenes de sangre. Me dice, si tú escuchas y preguntas lo correcto, llegas al diagnóstico. Y tenía razón. O sea, si tú escuchás, prestas atención y sabes hacer un diferencial bueno, simplemente escuchando y prestando atención uno puede llegar a muchas conclusiones, ¿no? Médicas. Y eso es un arte, y eso creo que es un arte que te enseñan. Y en mi caso yo se lo adjudico a él y se lo adjudico a su hijo, a John Rodney, que me enseñaron a hacer eso, a saber diagnosticar sin 58 exámenes. Simplemente escuchando, prestando atención y pensando en esos diferenciales mientras el paciente te habla. ¿Y cómo llegaste a abrir una clínica? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegaste ahí? La vida es interesante porque tenía cero idea de abrir una clínica. Nunca... Yo estaba muy contenta en mi trabajo. Trabajaba con la comunidad latina, como te contaba, en obstetricia y ginecología. Tenía cero idea, pero lo que me pasó fue que después que tuve mi segunda hija,
en esa clínica que trabajaba habría muchos días por semana, y se requería que yo estuviera ahí un fin de semana sí, un fin de semana no. Le pedí a mi jefe en ese entonces si podía dejar de trabajar un fin de semana sí, un fin de semana no. Y la respuesta fue no. Todos acá trabajamos un fin de semana sí, un fin de semana no, bla, bla, bla. Y yo le dije, bueno, la diferencia mía con otra gente que está trabajando un fin de semana así es que muchos eran residentes, muchos eran estudiantes. Le dije, yo ya no soy estudiante, ya es algo que ya trabajé suficientes fines de semana en mi carrera y estoy en un momento de mi vida donde a mí me gustaría pasar más tiempo con mi familia. Y mi jefe se puso, como digamos, terco y dijo que no. Entonces le dije que muchas gracias por la oportunidad, pero que en este momento no podía seguir trabajando los fines de semana. Y creo que eso lo choqueó un poco porque no se esperaba. Porque sabe que yo me llevo muy bien con él y siempre le voy a estar muy agradecida por la oportunidad. Y entonces me acuerdo en ese momento, dije, bueno, voy a tener que hacer algo, ¿no? Y ahí empecé a trabajar primero en telemedicina, en la parte de... Había algunas startups que estaban haciendo hormonas, etcétera, y necesitaban gente como para ayudarlos. Y después también trabajé con telemedicina grande como Hims & Hers, etcétera. Y mientras ahí dije, bueno, voy a abrir mi primer clínica. Y claro, uno empieza de cero, no tenés ni idea por dónde empezar. Y empecé literalmente en una oficina que era, yo siempre digo, 10 pies por 10 pies, segundo piso, baño compartido. Pero así empecé, y una camilla, ¿no? Era mi escritorio, una camilla, para tomar la presión, y yo hacía todo. Yo atendía el teléfono, te atendía, era todo. Pero fue una experiencia increíblemente gratificante porque ahí ves que los pacientes empiezan a seguir. Y fue creciendo al punto que esa clínica, esa oficinita me duró solo 3 meses porque necesitaba más espacio, porque necesitaba un asistente. Claro. Y bueno, y ahí nos mudamos a nuestra oficina actual. Y sí, fue un proceso inolvidable. No fue algo que dije, voy a abrir una clínica. Fue un proceso que se dio, no sé cómo... Y es chistoso como a veces uno dice, se cerró esta puerta y ahora qué voy a hacer. Exacto. Y desesperarse. Y creo que como amigas hemos hablado a veces de cuántas puertas se han cerrado y siempre me acuerdo de decir, no, tú siempre me has dicho, no, es por algo mejor. Siempre todo lo malo y lo podemos ver ahora, ¿no? Ahora lo vemos. Ahora lo bueno, qué bueno que pasó, ¿no? Sí. En el momento no lo ves pero eso, yo creo que para mí siempre fue así. Siempre dije, ok, si se cierra, no tengo tiempo de ponerme a lamentarme, ¿no? Por lo que podría haber sido, sino que tenés que moverte para adelante, ¿no? Sí, y yo creo que los latinos tenemos esa mentalidad cuando estás acá. No podemos ponernos a llorar y no hacer nada. A llorar y esperar que nos regalen algo. Nunca nos han regalado nada, además. Entonces, nosotros como latinos sabemos que tenemos que seguir, patalear y salir adelante. Eso es lo que digo el latino. El latino trabaja y le da para adelante, sin importar las circunstancias. Y es algo... creo que bastante único de nuestra cultura. Sí, qué chévere. Y ahora, ¿qué nomás haces en tu clínica? ¿Qué nomás? Básicamente, de la manera que describo mi clínica ahora, es como que ha cambiado, ¿no? Es como que hemos llegado al punto que lo que decimos es nosotros nos ocupamos de optimizarte metabólicamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos varios pilares dentro de nuestra estructura de clínica que te ayudan a ser la mejor versión que tú puedes ser, ¿no? Entonces, ¿qué son esos pilares? Uno es pérdida de peso, ¿no? Usamos GLP-1s, programas de nutrición estructurados, ayudamos a todo lo que es la parte de resistencia insulinémica del paciente. Después, otro de los pilares es la parte de la base hormonal, ¿no? La base hormonal tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Reemplazo de testosterona, balanceo hormonal en mujeres. Es la primera vez que escucho eso de hombres, porque antes no se escuchaba o no sé qué sucedió, pero contigo es como que hablas muchísimo, no solo las mujeres, eres experta en las mujeres porque hiciste obstetricia y todas estas cosas, pero también para los hombres. Claro que sí. Es más, para los hombres sí tuve que entrenar y ir a entrenamientos especiales porque no era algo que yo anteriormente manejaba. Entonces fui a entrenar con un nurse practitioner que se llama Gil Tal, que es uno de los líderes en la parte de salud masculina. Y súper interesante también entrenar con el Dr. Reynolds.
y su entrenadora hace poco en Nashville. Pero claro, es también una parte de la medicina un poco olvidada, ¿no? Muchos de los hombres, siempre digo, normalizan no sentirse bien y en realidad está todo relacionado con la testosterona. Así como las mujeres tienen la parte menopáusica, ellos tienen su parte andropáusica, le decimos. Pero volviendo a los pilares, después la otra parte que tenemos es toda la parte de optimización de vitaminas, péptidos, minerales, etcétera. Puede ser vía intravenosa, puede ser a través de testeos específicos de vitaminas y minerales, y toda la parte más nueva, que es la parte de péptidos, que eso es, digamos, lo que es la vanguardia del longevity. Los péptidos son cadenas de aminoácidos. Muchos vienen de aminoácidos que tu cuerpo genera, pero que ahora los aislamos en el laboratorio y tienen diferentes usos. Por ejemplo, hay péptidos para dormir mejor. Hay péptidos que son para recuperación, por ejemplo, del intestino, ¿no? Cuando uno tiene endoscopía, colonoscopía normal, pero seguís con el intestino muy mal, para la permeabilidad del intestino. Hay otros péptidos que son, por ejemplo, si te lesionaste, ¿no? Te quebraste un hueso, te operaron, para recuperarte más rápido. Entonces estamos también en esa parte, lo que es vitaminas, péptidos, etcétera. Que es, yo siempre digo, algo muy, muy nuevo. Estamos recién, esa línea de servicios recién la estamos agregando justamente porque es algo muy, muy nuevo que se viene en términos de longevidad. ¿Y también hacen el tema estético? Hacemos la parte de medicina estética. Yo siempre explico que la parte de medicina estética, yo empecé en un spa, mientras trabajaba como enfermera, trabajé para un spa, y entonces ahí empecé mis entrenamientos, fueron hace como 8 años, y después sí seguí haciendo entrenamientos más avanzados a medida que pasó el tiempo, y sí hacemos toda la parte de medicina estética, que sería toda la parte de Botox, fillers, bioestimuladores. Así como te sentís bien por dentro, también queremos que te sientas bien por fuera. Sí. Es más, ahora estamos agregando un esteticista a nuestro equipo que va a empezar a partir de enero. Así que estamos muy, muy contentos con eso también, ese crecimiento. Pero sí, también tenemos Morpheus 8, que es básicamente microagujas con radiofrecuencia que te dan. Básicamente siempre hay un facelift, pero de manera no quirúrgica, para las que quieren intensificar, etcétera. Toda la parte de quemagrasas, ¿no? O sea, porque muchas de nuestros pacientes pierden un montón de peso, pero ¿qué termina pasando? Tienen algunos lugarcitos donde hay grasa que es un poco terca y lo que quieren hacer es eliminar esa grasa, también hacemos eso. Hacemos sí, de todo un poco con respecto a la medicina estética. Y han crecido, este año es el año de crecimiento. Gracias a Dios, abrimos en abril, esa clínica chiquitita que te contaba de 10x10, la abrimos en abril 2023. Y ha sido, gracias a Dios, un crecimiento continuo. Y es más, el 2026 uno de los objetivos que tenemos es agregar otra nurse practitioner para poder servir a más pacientes. Este año sí abrimos nuestra segunda clínica en la Covington Pike, y entonces nuestro objetivo es tener una nurse practitioner para que esté ahí eventualmente los 5 días de la semana, ¿no? Y nosotros estemos en Bartlett, y también mirando un poco más hacia Mississippi. En el 2026. Porque otra de las cosas súper chéveres es que no solo está certificada aquí en Tennessee, que no solamente trabajas con personas de Tennessee y eso también lo haces. Cuéntanos de eso. Sí, ofrecemos servicios de telemedicina. Apliqué esa experiencia que gané trabajando para los grandes en telemedicina o para los startups. La apliqué a mi propia clínica, entonces tengo esas licencias que son tenemos licencia en 12 estados, y es más, ahora estamos agregando un 13 que va a ser South Dakota, porque tenemos una clínica ahí de alguien que no es un profesional médico, pero tiene una clínica de crío, le dicen, ¿no? Que es eso que te congela la grasa. No sé cómo explicarlo bien, pero necesita servicios, le encantaría ofrecer como balance hormonal, etcétera. Entonces vamos a ofrecer todos nuestros servicios a través de su clínica. Vamos a necesitar clonarte. Estamos, por ejemplo, servimos Colorado, Florida, New Jersey, North Dakota, Iowa, Washington State, Vermont, Massachusetts, Delaware, Maryland. Tenemos bastantes licencias. No me acuerdo nunca las 12 así de memoria, las tengo en una lista, pero si no, podemos ver muchos pacientes vía telemedicina.
medicina. Qué bueno, porque abre un montón de puertas de gente que quiere hablar con una doctora con una nurse practitioner que pueda, ¿cómo se llama?, hablar su propio idioma. Claro. También hablas perfecto inglés, entonces no solamente para los de habla hispana, pero también para los... Te diría que de nuestros pacientes hoy por hoy es un 50-50. 50% inglés, 50% en español, y sí, apuntamos a los dos públicos porque nos parecen equitativamente importantes. Pero sí, tenemos muchos pacientes de otros estados que por ahí escuchan por un familiar o algo que los viven acá, pero viven en otro estado y dicen, ay, tenés licencia ahí, tenés licencia en Florida, tenemos un montón de pacientes. Y lo bueno hoy por hoy de la telemedicina es que inclusive podemos coordinar tus exámenes de sangre, todo, donde estés. No tenés que ir a ningún lado especial, nada. Nosotros simplemente mandamos lo que es le decimos la orden de laboratorio y te decimos, anda a esta dirección, te van a sacar sangre y me van a llegar los resultados a mí. Yo interpreto todo. Entonces, hoy por hoy es muy sencillo. Que eso es lo que es importante, lo tuyo, ¿no? Tú llegas a donde ti y tú pides exámenes de sangre, porque no es que estás haciéndolo superficialmente, Exacto. sino por adentro, porque creo que en este momento existe el TikTok, el Instagram, la gente cree que sabe y no sabe. Cuéntame un poquito qué tan importante es o has visto tú que personas que no tienen como la educación que tú tienes, están haciendo daño a los demás. Porque... Lamentablemente todavía existe mucha gente que engaña con respecto a sus certificaciones y licencias. Entonces siempre empiezo esa parte explicando qué es una certificación y qué es una licencia. La gente no entiende la diferencia ni lo tiene por qué saber si nadie se lo explica, ¿no? Entonces, una certificación es algo que te dan cuando tú haces un curso, ¿no? Yo siempre explico, los cursos vienen en muchos tamaños y colores, ¿no? Así como lo vienen en las universidades, ¿no? No es lo mismo ir a Harvard que por ahí ir a otra universidad más chiquita. Hay diferencias, ¿no? En el nivel de educación. Los cursos son así también. O sea, tenés cursos más prestigiosos con más requerimientos para que califiques para esa certificación, ¿no? Por ejemplo, las certificaciones de alto nivel, todas te requieren que tú seas mínimo enfermera o para arriba, médico, dentista, physician associate, nurse practitioner, ¿no? Entonces, esas son las certificaciones de alto nivel. Luego existen las certificaciones que cualquiera puede dar. Yo siempre digo, yo puedo abrir una escuelita mañana y darte una certificación de lo que tú quieras. No quiere decir que esa certificación, ¿no?, tenga un valor educativo importante. Y esto es lo que nos pasa mucho en el mundo de la estética. Cualquiera puede hacer una certificación porque, a diferencia de ciertas especialidades médicas, no hay un board que la regule. Entonces, por ejemplo, yo siempre explico, yo para ejercer medicina familiar tuve que dar un examen que el board dijo, ok, tú pasaste el examen por lo cual tú estás certificada en medicina familiar, ¿no? Lo mismo para las hormonas, tuve que dar un board, digamos, una certificación en balance hormonal avanzado que avala que yo ejerzo y soy competente con respecto a esa especialidad. El tema de la estética, el problema que tenemos en la estética en Estados Unidos es que no tenemos una regulación de ese tipo. Entonces cualquiera puede empezar un curso. Es más, a mí me da gracia porque a veces veo inyectoras que empezaron a inyectar hace un año y después dicen que están enseñando. Pero claro, no hay nadie que las frene y nadie que las regule. Entonces hacen lo que quieren a costa de ganar un poco de dinero. Y entonces, certificación. Como decía, un curso que cualquiera lo puede dictar, cualquiera lo puede dar y darte un papelito que dice que tú completaste esta certificación. Después viene la parte de la licencia. La licencia es emitida por el Estado. Y el Estado es el que regula quién puede hacer qué. Tú puedes tener todas las certificaciones del mundo, pero en el estado de Tennessee, por ejemplo, o en el estado de Mississippi, por dar ejemplos de los más cercanos, o en Arkansas también, que es vecino nuestro, los únicos que pueden hacer inyectables cosméticos son una registered nurse, nurse practitioner, physician associate, dentista o doctor, MD. Pero inclusive voy a aclarar un poco más. Yo como nurse practitioner, una physician associate o una registered nurse, tenemos que tener director médico, al cual le pagamos mensualmente para que haga un oversight de nuestra clínica. Entonces, certificaciones, cualquiera puede tener certificaciones, eso no vale nada. Lo que importa es la licencia del Estado que te permite inyectar. ¿Y cómo sabes si alguien tiene licencia o no? Es muy sencillo. Pasa a la página de Tennessee
y la parte de regulación y pones Verify License y pones el nombre, ¿no? Verify License Tennessee o Verify Professional License Tennessee en Google y ahí te aparece. O lo mismo en Mississippi o el estado que tú quieras. Generalmente te aparece ahí el link, pones el nombre y buscas. Si esa persona no aparece, quiere decir que no tiene licencia. Inclusive, por ejemplo, cuando pones mi nombre, vas a ver que puedes hacer clic en mi nombre y te va a decir si yo tengo alguna disciplina en mi contra, si yo tuve algún juicio, si yo tuve alguna suspensión donde el board pensó que por ahí yo no tenía conducta ética y me dijeron algo. O sea, tenés todo ahí porque es... ¿Para qué está eso? Para la seguridad del paciente, para que cuando tú vayas a un médico, a una nurse practitioner, a quien sea, tú los puedas buscar y haya una transparencia de que, ok, y te dice dónde estudiaron, te dice qué idiomas hablan, te dicen, porque cada vez que renovamos la licencia tenemos que llenar un montón de información sobre, inclusive si tenemos antecedentes criminales, ¿no? Porque una vez que uno renueva cada 2 años, las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque he visto mucho y creo que es preocupante saber que hay muchas personas aquí que les están haciendo daño. Sí. Y creo que es importante para las personas que nos están escuchando que tengan cuidado, porque puede la Pepita que tiene esto, el otro le hace daño y es algo que a veces no... Totalmente. Lo que es predatorio porque es abusarse, digamos, ¿no? De la confianza de que la gente te está teniendo porque tú les estás diciendo que tenés licencia y no tenés nada. O sea, es más, yo lo catalogo como algo un poco patológico, ¿no? O sea, es como un mentiroso patológico. Porque o sea, hay literalmente gente diciendo, no, tengo licencia y no tienen nada. Mira, sin irte muy lejos, en Miami todos los meses sale alguien que tiene 1,5 millones de seguidores que caen y van presos porque no tienen licencia. Porque la gente se cree, como decís tú, que porque tienen seguidores debe tener licencia. No. De hecho, en Texas cambió la ley hace unos meses porque el año pasado a una señora joven con hijos chiquitos, una esteticista le dio una intravenosa y la mató. Porque pidió mal las vitaminas y ella tenía director médico, porque en Texas era legal que un esteticista dé una intravenosa. ¿Pero qué pasó? Pidió mal los compuestos, pidió lo que se llama TPN, que es una sustancia que es para dar nutrición a través de vía intravenosa que se da en 24 horas, tiene un montón de potasio, y se lo dio como una intravenosa normal en 1 hora y la mató por la cantidad de potasio y no la pudieron revivir. Entonces Texas cambió la ley de que ahora no pueden hacer intravenosas. Pero entonces yo a veces las cosas se ponen fuertes con el tema de inspecciones, etcétera, cuando pasa algo. Y yo siento que con mucha de la gente que me está rodeando ahora, en algún momento va a pasar algo. Y a mí, en ese aspecto, digo, lamento por la persona que le pase. Nos vendrán más inspecciones que bienvenidas sean, porque es por la seguridad del paciente. Y si uno hace bien las cosas, no tiene nada que esconder. Pero creo que sí se está volviendo más común acá en Tennessee, al punto que solo este año tuvimos, creo que fueron 17 admisiones al hospital por Botox de importación ilegal. Que quiere decir que era Botox que le dio un efecto secundario tan grande al paciente que terminó en un hospital. Y la FDA envió una advertencia en Tennessee diciendo, cuidado, porque hay inyectores que están dejando a la gente en el hospital. Y no juguemos con nuestra salud y con nuestra vida. A veces en el Ecuador dicen lo barato sale caro. Total. Nosotros también, y también tenemos, con tu rostro. O sea. Sí, y tu salud, o sea, porque un Botox que no está graduado correctamente te puede dar un paro respiratorio. ¿Quién te salva de esa? ¿No? Y creo que podríamos hablar muchas horas de muchas cosas, pero creo que si no te hago preguntas que la gente quiere escuchar, creo que no les gustaría. Así es que creo que hablemos un ratito de lo que está de moda, que es el bajar de peso con inyecciones, Ozempic, Mounjaro. Tu clínica hace eso, sí, claro. Y tú conoces muchísimo de eso. ¿Existe? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Funciona? ¿No funciona? Mira, yo catalogo los GLP-1 como los catalogaron en una conferencia que fui que dijeron es el grupo de medicinas más revolucionario que tenemos desde la insulina. Y estoy completamente de acuerdo. Pero como todo, hay que usarlo responsablemente. Exacto.
no es una... Yo siempre le digo a mis pacientes, esto no es pastillita mágica, de que me doy la inyección y como lo que quiero, porque no vas a bajar. O sea, esa es la realidad, no vas a bajar. Y hay gente que necesita otras intervenciones combinados con un GLP-1. Por ejemplo, si sos una mujer que tenés un desbalanceo hormonal terrible, solo balancear la insulina, ¿no? O sea, trabajar con la resistencia insulinémica no es lo suficiente. Hay que mirar al paciente completo, ¿no? Pero los GLP-1 van a cambiar la medicina, van a revolucionar la medicina y hay que usarlos responsablemente. Hay que monitorearlos. ¿Qué es el uso responsable? Porque lo que tú dices, ¿no? Sí, te ayuda a bajar de peso, te ayuda con el tema de la insulina para mujeres que tienen PCOS, para muchas cosas es una maravilla, pero ¿cómo usa uno esto responsablemente? Y bajo supervisión médica. Y supervisión médica que está disponible, porque por ejemplo uno de los efectos secundarios es, por ejemplo, la náusea, ¿no? Entonces nosotros cuando te damos esta medicación te explicamos, y el estreñimiento, son los dos efectos secundarios más comunes. Nosotros te explicamos, bueno, si te pasa esto, por favor llamanos para nosotros encargarnos de ti como paciente. ¿Qué pasa cuando tú usas cualquier cosa online y después nadie aparece y estás con vómitos y nadie te puede frenar? Vas a terminar en el hospital. Entonces a eso le digo usarlo responsablemente, es que haya alguien atrás de esa receta que se va a hacer cargo de ti si te pasa algo. Si tú tenés, por ejemplo, te está costando ir al baño, no queremos que termines con una obstrucción intestinal. Queremos prevenir todo eso. Entonces a eso le digo utilización responsable. Después, por ejemplo, una de las cosas que veo a veces es que hay gente que sube la dosis pensando que eso va a hacer que pierdas más peso. El subir la dosis no necesariamente hace que pierdas más peso. Si tú estás perdiendo 6, 7, 8 libras por mes, subir la dosis no va a hacer que pierdas 20. Entonces, eso es a lo que le digo uso responsable. También tener a alguien que te esté diciendo, bueno, esto es lo que tú tienes que comer, esto es lo que tú tienes que cambiar. No estás comiendo mucho, exacto. Estás comiendo muy poco. O sea, yo tengo pacientes que literalmente cuando veo que no hicieron el clic de que es hora de cambiar los hábitos, les digo, no tires el dinero, tómate un descanso. Y cuando estés lista para realmente enfocar esto y aceptar esto y hacer estos cambios, vení de vuelta. Porque a veces no es el momento para todo el mundo en estar en un GLP-1. Tenés que realmente tener un compromiso de lo que vas a hacer y qué plan vamos a ejecutar a largo plazo. Si no estás en ese momento de tu vida, puede ser por un estrés, por el trabajo, por lo que sea, no empieces. Empezá cuando realmente estés con un compromiso importante. Entonces yo tengo pacientes que no están en ese lugar mentalmente del cambio. Tengo muchos que sí, la mayoría, pero muchos que no. Porque tú no solamente es que les das una inyección, también les hablas de nutrición. Exactamente. ¿Cuál es la dieta que deben usar? Estilo de vida. Tienen que hacer ejercicios. ¿Es importante el ejercicio cuando uno toma esta medicación? Sí, yo siempre digo que para tener éxito con esta medicación es 80-20. 80% es lo que pones en el plato, 20% es el ejercicio. Pero el ejercicio no libremente como que cualquier cosa, ¿no? Exacto. Realmente los pacientes tienen que estar enfocándose en dos cosas. Una es levantar pesas 2 veces por semana, 45 minutos, o si lo quieren dividir en sesiones de 20 minutos, 5 veces por semana está bien. Pero la otra es el intake de proteína, ¿no? No queremos que pierdas grasa y músculo, queremos que solo pierdas grasa. Entonces lo que le decimos recomposición corporal es sumamente importante mirar con estas medicaciones. No es, pierdo todo y pierdo músculo, pierdo grasa. Eso no es beneficio para nadie. Lo importante es que pierdan y tengan recomposición corporal, donde el porcentaje de grasa corporal se mantiene en el rango adecuado, ¿no? Porque de nada sirve ser flaco lleno de grasa, siempre digo eso. Y después que tengan el músculo adecuado también para mantener la pérdida de peso. Cuando uno tiene músculo adecuado es mucho más fácil mantener una pérdida de peso que si tú sos solo grasa. El músculo quema más calorías en reposo, te da un mejor metabolismo cuando estás en reposo, cuando estás sentado en la oficina. Exacto. Qué chévere. ¿Y qué otra cosa? Porque yo sé que tenemos miles y miles de preguntas de esto y tal vez otro día nos sentamos y hablamos solamente de esto. Pero ¿qué otra cosa está en el boom en este momento? Yo creo que los péptidos, que son una industria interesante porque también muy mal regulada. Pero yo creo que los péptidos son realmente el boom. Ahora tenemos, ¿por qué pasa? Los GLP-1 son un péptido. Están en esa categoría. Pero dentro de esa categoría hay muchos péptidos, como te contaba anteriormente. ¿Y qué pasa? Tenemos péptidos que vienen de lo que nosotros le decimos compounding pharmacies, ¿no? Que es
nosotros mandamos a hacer la medicación se hace y la envían al paciente, o tenés laboratorios de investigación que hacen péptidos. Entonces ahora tenemos mucha gente en TikTok diciendo, ay, me uso BPC 157, uso tesamorlina para perder grasa abdominal, porque hay muchos péptidos excelentes. Por ejemplo, la tesamorlina te hace perder grasa abdominal. Está aprobada por la FDA, se utilizó primero en pacientes con HIV positivo, que las antivirales les hacían ganar grasa abdominal y crearon este péptido para revertir ese efecto secundario, ¿no? Entonces, tenés ahora laboratorios, ¿no? Que no son regulados por nadie, que dicen, ay, tenemos tesamorlina, tenemos esto. Y la gente en TikTok dice, ay, sí, comprá esto de China, ponete tanta dosis, haz este stack. Pero yo creo que de los servicios, los péptidos están haciendo un boom grande. Es más, en Memphis no somos muchos los que utilizamos péptidos porque es tan nuevo. Que ahora nos están llegando a nosotros muchos pacientes de péptidos porque dicen, ay, puse en Google y tú sos que aparece como que sabes de péptidos. Y estuvimos en Las Vegas para la conferencia internacional de péptidos y ahora estamos, mi objetivo en 2016 es completar la certificación sobre péptidos para realmente tener una experiencia profunda con respecto a eso. Pero yo creo que los péptidos son el futuro, realmente. Y la razón por la cual son muy populares también y por qué estuvieron un poco apagados es porque las farmacéuticas no los pueden patentar. Son muy difíciles de patentar porque algunos son ocurrentes naturalmente en el cuerpo. Entonces, ¿viste cómo son las farmacéuticas? Cuando no pueden ganar millones y millones y millones de dólares, tratan de buscar la manera. La tesamorlina creo que en algún momento sí tenía patente o algo así, pero son como difíciles de patentar, entonces como que no se meten mucho en ese aspecto, pero son excelentes. Qué chévere. Hay muchísimo tiempo, pero creo que necesitamos tomarnos un break y permitirles a ellos a la gente que nos esté escuchando, que puedan escuchar, mirar, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar, tenemos nuestro canal de YouTube en español, Metromed Salud. Después tenemos también nuestra página web en inglés, metromedhealth.com, y en español, metromedsalud.com. ¿Estás en Instagram? También. Tenemos Instagram, Facebook, los dos también, Metromed Salud y Metromed Health. Tenemos cuentas en español y en inglés también. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ahora me querían agregar a Snapchat, pero no los dejé. No queremos. Chévere. Entonces, las personas que están ahí tienen un montón de preguntas, al igual que yo. Pueden encontrar a Gloria en sus canales de YouTube. Vamos a poner un link también aquí para que puedan hacer clic y hacerte las preguntas que todos necesitan. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Vamos a tener que volver a hacerlo porque hay tanto para hablar. Tanto de qué hablar y muchas preguntas. Así es que si es que nos están siguiendo, son nuevos, síganos, pongan preguntas en la parte de abajo del YouTube y vamos a ver si es que Gloria nos ayuda respondiendo otras preguntas. Gracias por ahora. ¿Quieres dejarles con alguna última cosa? O solamente que te pueden llamar, no, claramente nos pueden contactar a través de la página web, a través de Instagram, pueden llamar, usar WhatsApp, mensaje de texto también a nuestros números, y tenemos coordinadoras de cuidado que pueden, inclusive nosotros lo que hacemos es cuando a la gente le interesa un servicio, etcétera, te enviamos un PDF que tiene toda la información sobre precios, qué es lo que hacemos, qué son los servicios, donde está toda nuestra información para que puedan los pacientes leer tranquilos en la casa y aprender un poco más de las cosas que ofrecemos y qué son las líneas de servicio, ¿no? Sí, porque tus precios son maravillosos, ¿no? Es que son miles de millones de dólares, así es que miren. Eso siempre fue un objetivo nuestro, es poder abarcar la mayor cantidad de población posible. Cuando me puse a pensar sobre esta clínica, todo el mundo me decía, ay, que tenés que abrir en Germantown, tenés que abrir para allá, tenés que abrir... Y yo, una de las cosas que pensaba es, realmente, si bien tengo mucha gente que maneja, ¿no? Y me viene a ver de esas partes, yo decía, ahí está concentrado todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Entonces miré para el costado y dije, ¿por qué no me voy a poner en Bartlett? Que estoy en el centro, estoy cerca de todo el mundo, o sea, que el que quiere venir de East Memphis me puede venir a ver, el que quiere venir de Lakeland, etc. Pero siempre me importó eso de la accesibilidad. O sea, yo siempre pensé, y eso también le doy crédito a mis mentores, que uno puede
tener precios honestos, dar un buen servicio de calidad y no tener que matar a la gente, ¿no? Con los precios. Que eso en mi profesión me parece importante, ¿no? Porque uno lo hace por pasión y porque le gusta ayudar a la gente, no solo por los símbolos de dólares, ¿no? Bueno, chévere, gracias. Tenemos que hacer una segunda parte, así Bueno, es que esto cuando solo quieras. es un hasta luego. Pero gracias por venir, tomarte el tiempo de hablar con ellos y nos vemos pronto. Gracias. De nada.